Francis, si quieres para terminar, he visto por ahí titulares sobre que en el LHC, el instrumento LHCb ha descubierto un tetraquark, que es el más estable que se ha encontrado hasta ahora, una combinación de 4 quarks, ¿no? Recordemos que la materia normal, los protones, neutrones tienen 3. Y bueno, a ver si nos lo puedes contar. Sobre todo tengo 2 preguntas. Una es si esto puede ser, la pregunta de siempre, una molécula hadrónica. O sea, si realmente son 4 quarks juntos, que sería algo realmente nuevo, o si son un par de quarks por aquí y otro par por aquí que se han juntado, ¿no? Y la otra es por qué llaman a esto siempre materia exótica y que esto genera confusión con la materia exótica, que es la que tiene energía negativa o masa negativa y que mucha gente la tiene asociada con lo que necesitamos para viajar al pasado, para construir motores hiperlumínicos o para hacer agujeros de gusano estables, ¿no? Entonces, hay que estar siempre, cuando salen estos titulares, hay que estar siempre desmintiendo un poco, decir, no, no, tranquilos, que esto no es lo de viajar al pasado, esto es otra cosa. Sí, bueno, empiezo por lo segundo. En principio es una cuestión de... Los nombres en física a veces se colocan por historia, ¿no? Los primeros artículos de Gell-Mann y de Swade, que propusieron los quarks y los ACES, que le llamaba Swade, hablaban de la posibilidad de que hubiera partículas compuestas de quarks con un número arbitrario de quarks. Podría haber partículas con 2 quarks, quark antiquark, con 3 quarks, con 4, con 5, con 6. Ellos planteaban que todas las posibilidades eran posibles, ¿no? Estamos hablando del principio de los 60, había una explosión de hadrones, se estaban descubriendo cientos de partículas, ya no se les llamaba partículas, se les llamaba resonancias, porque no se sabía si eran resultado de estados excitados de partículas ya conocidas. Entonces había bastante problema a la hora de identificar las cosas. Lo que se clarificó al principio de los 1970 es que básicamente los hadrones eran o mesones formados por una pareja, quark antiquark, o variones formados por 3 quarks o antivariones por 3 antiquarks. Lo que se planteó como posibilidad de que hubiera partículas formadas por 4 quarks o por 5 quarks fue una cosa que fue surgiendo con el tiempo. Se dijo, bueno, ¿y por qué no? Esta idea original de los pioneros de los principios de los 60, ¿por qué no se observan los resultados? Lo que pasa es que estas partículas con más quarks suelen tener una vida relativamente corta, ¿no? Y entonces lo que se observa en los experimentos es una resonancia muy delgada. Y entonces, claro, al ser tan delgada, una línea espectral muy delgada, pues te la puedes confundir. Como no tengas un instrumento de mucha resolución, no lo ves. Entonces, hasta muy recientemente, hasta principios de los años 2000, no se empezaron a observar los primeros indicios de estos tetraquarks y pentaquarks. Y cuando se empezaron a observar, pues se dijo, bueno, si los bariones y mesones son hadrones, estas nuevas partículas que parece que estamos empezando como a intuir que están, son algo más que los hadrones, hay que poner un adjetivo. Y se le puso el adjetivo hadrones exóticos. Pero la palabra exótica se usa para tantas cosas, claro, que se puede confundir con materia exótica y con cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, se le llama hadrones exóticos a no solo los tetraquarks y pentaquarks, sino posibles hexaquarks, heptaquarks, etcétera, como también a las glubolas y a otros estados que ha predicho la teoría, ¿no? La QCD predice varios estados que no corresponden a mesones y variones y que son estados hipotéticos que pueden existir o no, todavía no han sido observados, y estamos en esa duda, ¿no? Después, en relación a la novedad de este tetraquark encantado, doblemente encantado, es una partícula especialmente relevante por unos trabajos del año 2017. Como has comentado, todavía no sabemos si es un hadrón exótico verdadero, es decir, si está formado realmente por 4 quarks de valencia. Serían 2 quarks encanto, un antiquark arriba y un antiquark abajo. Entonces hay 2 posibilidades: que sea una partícula democrática en la que los 4 quarks vivan de manera, digamos, idéntica o equivalente dentro de esta partícula. Hay que recordar que el quark encanto es muchísimo más masivo que los quarks arriba y abajo, como 1000 veces más masivo que un quark arriba y como unas 500 veces, 400 veces más masivo que un quark abajo. Entonces, claro, ahí tendríamos como un planeta y una luna. Pero bueno, un sistema compuesto como esos 2 grandes planetas, que serían los quark encanto, y como 2 lunitas que están en pie de igualdad moviéndose dentro del tetraquark, ¿no? Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que sea una molécula hadrónica, que
un antiquark esté unido a un quark encanto, el anti arriba esté a un quark encanto, y el anti abajo al otro quark encanto, que sean como dos planetas con su luna y que los dos están orbitando, ¿no? Eso sería una molécula hadrónica, ¿eh? Entonces, los dos quarks más pesados estarían como orbitando uno respecto al otro, dando sus vueltas, y tendrían a los quarks pequeñitos dando como vueltas alrededor de ellos, ¿no? Eso es muy difícil de distinguir. Entonces, los primeros candidatos a tetraquark y pentaquark se planteó la opción esa, la duda, ¿no? De ¿qué podemos hacer para diferenciar entre el hadrón exótico, el tetraquark verdadero, el pentaquark verdadero, y la molécula hadrónica, ¿eh? Ese estado ligado de dos mesones o de un mesón y un barión. Y lo que se vio es que lo ideal era tener una predicción teórica muy buena. Entonces, si yo sé lo que tengo que encontrar, puedo ver los detalles y puedo ver si los detalles corresponden o no a lo que observo. Entonces, claro, la cromodinámica cuántica es una teoría extremadamente compleja para predecir con precisión un hadrón exótico. Nos cuesta trabajo predecir un protón y lo predecimos con errores enormes. Pues imagínate predecir un tetraquark, ¿no? Entonces, en el año 2007, varios investigadores publicaron en PRL, en Physical Review Letters, la propuesta de que el tetraquark ideal para observar esa diferencia era este tetraquark, el tetraquark doblemente encantado. Porque propusieron que, desde el punto de vista de la cromodinámica cuántica, para poder utilizar la teoría para predecir las propiedades de una partícula, lo ideal es que la partícula esté dominada por un quark muy pesado. Tienes un quark muy pesado y tienes cositas que dan alrededor vueltas. Y es la idea clásica es más fácil describir una estrella y un sistema planetario alrededor de la estrella que describir dos estrellas y planetas que están en medio y que comparten ambas estrellas, ¿eh? Si las dos estrellas están muy juntas y se comportan como una, no hay ningún problema. Pero si las estrellas están separadas y hay cuerpos que están entre ambas estrellas, pues la dinámica es muy complicada, esa dinámica de tres cuerpos, ¿no? Pueden escapar los planetas, las órbitas estables son muy raras, etc. Entonces, se planteó que un quark, un tetraquark con dos quarks pesados iguales, sea bottom-bottom, o sea, un doblemente bello, ¿no? Que tenga dos quarks bottom y quarks de menor masa, o el que tenga dos encantos, las masas de los quarks van de arriba, abajo, extraño, encanto, bottom y top, ¿eh? Fondo y cima. Entonces, en ese orden. Entonces, lo ideal sería en un tetraquark tener o dos, el quark cima, el top, no hadroniza, vive demasiado poco tiempo, ¿eh? Entonces no le da tiempo a ver el vacío y rodearse de gluones y formar un hadrón. Se desintegra antes de hadronizar. Entonces, los hadrones solo pueden estar formados por quark bottom o para abajo, o encanto. Entonces, se planteó este quark. Y este quark, la ventaja que tiene el doblemente encantado respecto al doblemente bello es que su estabilidad es mayor. La resonancia es una resonancia son de resonancias muy delgadas, pero un poquito más gruesa que la del doble bottom. Entonces, con las colisiones que se han acumulado en el LHC, aquí se han utilizado colisiones de todo el LHC, el RAN 1 y el RAN 2, desde 2011 hasta 2018. Colisiones que son a 7 teletronvoltios, a 8 y a 13. Y acumulando todas esas colisiones, que son 9 inversos de femtobarr, un número, una cantidad para medir la luminosidad integrada, y se ha podido observar este tetraquark con 10 sigmas, que es una señal muy, muy clara. O sea, hay una señal muy, muy clara de una partícula, de un estado resonante, ¿eh? Veo el pico, está súper claro que está ahí. Ahora, lo que no sé es si es un tetraquark verdadero o si es una molécula hadrónica. Pero la ventaja que tengo con este tetraquark es que, de hecho, ya a principios del año pasado ya se publicaron algunas simulaciones con cromodinámica en el retículo, simulaciones por supercomputadores de este tetraquark, y predijeron una masa muy parecida a la que se ha observado. Es decir, este tetraquark es un tetraquark que vamos a poder estudiar en los próximos años, no digo dentro de unos meses, porque esto es muy complicado, pero en 5 años o así, vamos a tener predicciones teóricas muy precisas de sus propiedades. Entonces vamos a poder estimar muy bien la forma exacta de la resonancia y vamos a poder ver los detalles y con las nuevas colisiones, las que nos dé el RAN 3, la tercera toma de datos del LHC, que empezará el año que viene, que tomará datos durante unos 3 años,
será de 2022 a 2025, pues seguramente tendremos información suficiente, o sea, esperamos. LHCb también ha mejorado mucho sus detectores, han aprovechado estos años, este parón grande, este parón largo de la pandemia y que ha alargado un poco el parón respecto a lo que se esperaba, para mejorar muchos detectores del HCB, se espera que mejorará mucho la luminosidad, serán detectores permitirán obtener como el doble de luminosidad para las mismas circunstancias del RAN 2, pero además en el RAN 3 vamos a tener mucha más colisiones, mucha más luminosidad, porque también va a haber más colisiones por segundo. Con todo ello, indica que este tetraquark es el ideal para poder resolver el problema, para poder saber si este tetraquark es molécula hadrónica o un tetraquark verdadero. Por lo tanto, se considera esto una especie como de santo grial, como un tetraquark revolucionario. Este es un descubrimiento muy esperado y muy relevante. Y de hecho, LHCb no ha publicado el preprint. Esto se ha anunciado en una conferencia, la EPS-GEP, la conferencia de la Sociedad Europea de Física de Altas Energías, que ocurre todos los veranos, todos los años. Se anunció el descubrimiento, apareció en la página web de LHCb algunas de las figuras que yo he utilizado para mi pieza en mi blog, pero el artículo, el preprint no ha sido publicado. Además le han puesto un número alto, le han puesto el número 31, cuando el último que publicaron fue el 29. O sea que todavía quedan muchos números de hueco por ahí. O sea, probablemente porque lo han enviado a una revista muy buena, tipo Nature, ¿no? Y como saben que hay una especie de embargo, no sé qué, no sé cuánto, pues... Pero no he entendido lo que decías de un número muy alto. ¿El número de qué? El número del preprint. Los preprints se ordenan por número. Sí. Y entonces... Pero dices que no hay preprint todavía. No, todavía no está publicado. Entonces, ¿por qué dices que tiene número? Es lo que no entiendo. ¿Cómo tiene número de preprint si no está publicado? Sí, pues se lo ponen. Porque internamente dentro de la colaboración, antes de que acabe... O sea, los artículos se escriben por 2 o 3 personas, pero al final se reparten entre toda la colaboración, se consensúa dónde se van a enviar, en función de la revista a la que se envíe. Es diferente un artículo que va dirigido a PRL, a Physical Review Letter, que un artículo que va dirigido a Nature. Entonces, a veces los investigadores que escriben el artículo no son expertos en adaptar el artículo a la revista, entonces en la colaboración, o sea, un artículo que va dirigido a Nature suele requerir muchos más meses de trabajo interno en la colaboración, de pulir, digamos, el artículo, de detalles de forma, de estructura, no de contenido, porque el contenido de las figuras son las que son, y los resultados los que son, que uno dirigido, por ejemplo, a PRL. Y requiere más experiencia en quien lo escribe. Entonces eso retrasa... O sea, ¿quieres decir que he puesto un enlace al preprint en algún sitio? Tiene número el preprint. ¿Número de archive? No, estamos hablando de preprint interno en la colaboración. En el CER, de la colaboración, vale, ya te entiendo. En la base de datos de artículos del CER. Vale, ok. O sea, en la base de datos de artículos del CER ya tiene un número, pero no está el artículo, no lo puedes leer, no está el PDF. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en Courier, en el CER Courier, que es una revista gratuita que cualquiera puede pedir que te la envíen en papel. A mí me la suelen enviar en papel, pero lo más barato y ecológico es que la leas en internet. Es una revista, creo que es bimensual o así. No llega mensual, creo que bimensual. Está muy bien. Pues ya hay un artículo hablando sobre este preprint. O sea, ya hay una noticia en el CER Courier explicando este descubrimiento y referenciando el artículo técnico es tal. Entonces, pues si está ahí el código, pues pincho y llego. Y no, dice que todavía está. O sea, el artículo está reservado. Exactamente, está circulando entre la colaboración. Y claro, cuando circula entre la colaboración durante mucho tiempo, pero ya han considerado que es suficientemente definitivo como para poder hablar de él, que se hable de él en una conferencia científica y que se hable de él con la prensa. ¿Eso qué significa? Que el artículo ya ha acabado. ¿Vale? O sea, el artículo ha sido enviado a una revista de las que piden embargo y entonces, yo digo, yo creo por el HCB que ya ha enviado varios artículos a Nature, los ha publicado, que seguro lo han enviado a Nature y si se lo rechazan en Nature pasará a Nature Physics. No creo que este artículo lo rechacen en Nature. Y Nature últimamente está publicando cosillas flojillas, no sé qué está pasando con Nature, pero... Y esto seguro se va a publicar en Nature. Y entonces no hemos podido leer el artículo, entonces no tenemos el análisis técnico detallado del artículo, ¿no? Lo único que tenemos es las notas de prensa y lo que ha aparecido en 2 charlas en este congreso. Fueron charlas el 28 de julio y el 29 de julio. Y estas charlas le dedican 2 páginas. ¿Vale? 2 slides, 2 transparencias. O sea, de una presentación de como 20 y pico transparencias, solo 2 están dedicadas. O sea que tenemos muy poca información. Pero la poca información que tenemos ha sido suficiente para que muchos medios se hayan hecho eco.
Ha habido notas o sea, ha sido noticia en Nature, ha sido noticia en Science, en todos los blogs de física de partículas. O sea, esto se considera una gran noticia. Bueno, si es el tetraquark más probable teóricamente y se ha detectado, pues tiene sentido que sea una noticia claro, una partícula muy estable relevancia. y que aparentemente va a ser muy relevante. Pero ¿cuándo será realmente relevante? Cuando de verdad se cumplan las expectativas y se logre discernir si este tetraquark es verdadero o es una molécula hadrónica. Por lo pronto, cuando hay un paper y podamos verlo, ¿no? De momento. Sí, pero ya digo, no creo que vaya a aportar mucha más información más allá de detallar exactamente pues, los criterios concretos con los que se han seleccionado las desintegraciones. Estos son, o sea, lo que va a ver son muchos detalles técnicos que a la mayor parte de las personas no les interesa. Le interesa pues al especialista, ¿no? O sea, yo me leeré el paper cuando salga, pero cuando lo tengamos, que yo espero que no tarde mucho, pero no creo que vaya a aportar mucho. Pero, por ejemplo, el dato clave, la masa. La masa más menos el error estadístico, más menos el error sistemático, más menos los errores en el error sistemático. Ese número todavía no se ha publicado. ¿Vale? Lo que pasa es que se ha publicado la figura de la que va a salir ese valor. Y esa figura claramente tiene un pico en 3.875 megaelectronvoltios. Entonces, sabemos que la masa va a ser 3.875. Pero 3.875 más menos ¿qué? Pues sabemos que tiene 10 sigmas. Pues tú dices, pues será... Pero claro, 10 sigmas, ¿cómo? O sea, tengo una incertidumbre en qué número añadir ahí, ¿no? Ese número todavía no lo tenemos y saldrá cuando salga el preprint, ¿no? El momento angular esperado es una partícula que tiene carga +1, una carga positiva, y bueno, es un estado 1, de spin 1, es un estado, no es un estado escalar, ¿no? Los spines del quark y antiquark, perdón, de los dos antiquarks se compensan, están en direcciones opuestas, el arriba y el abajo, pero los dos spines de los quark encanto, es doblemente encantado, apuntan en la misma dirección, se suman, son fermiones, son partículas como el electrón que tienen spin 1 medio, y los dos apuntan en la misma dirección, por eso es una partícula de spin 1. Es un estado yo siempre me confundo una cosa con bueno, cuando se explica, por ejemplo, ¿no? Como estás haciendo ahora la estructura de una partícula en función de las partículas que la componen, y dicen, no, los spines se compensan o se suman y tal. Yo recuerdo cuando en las clases de mecánica cuántica que te decían que la suma de momentos angulares no es sumar 1 más 1, sino que lo que tienes es todas las posibilidades desde 1 menos el otro, 0 hasta 1 más el otro, ¿no? O sea, tendría que ser desde 0 hasta 2, si los dos son 1, ¿no? ¿Por qué, quiero decir, por qué aquí cuando me hablas de la estructura de esta partícula se puede decir que los dos spines apuntan en la misma dirección, por lo tanto el spin es la suma, y no decimos, pues en vez de medio y medio 1, decir 0 y 1, las dos posibilidades? Sí, bueno, esto es un tema claro, por el hecho de que los constituyentes definen una partícula. Si yo pudiera tener los spines de los dos quarks, por ejemplo, en un mesón, ¿no? En un mesón yo tengo un quark y un antiquark. Si los spines del quark y el antiquark pudieran ser arbitrarios, pudieran ser cualquier posición, ya no hablaría de un estado ligado, no hablaría de un estado de una partícula, sino que hablaría de una especie de molécula, porque hay una libertad en que ellos se muevan como quieran. Sin embargo, para que la función de onda sea la adecuada y cumpla con las propiedades adecuadas, yo tengo que fijar los spines, y los spines o apuntan en direcciones contrarias o apuntan los dos en la misma dirección. Entonces, no hay libertad, vale, ya entiendo. No hay libertad absoluta. La diferencia es que en el otro caso yo estoy sumando, por ejemplo, los spines de electrones en un átomo que pueden tener cualquiera y hasta que yo no los mida están indeterminados, ¿no? Claro. Y entonces al estar indeterminados hay que sumarlos con esas reglas. Pero en este caso sí están determinados porque no hay otra posibilidad, ¿no? Sí, aquí están fijados por la simetría. Los estados resonantes sí pueden tener combinaciones más raras, ¿vale? O sea, normalmente unas partículas que tienen spin 0 en su estado fundamental, en su primer estado resonante, tienes libertad en que los spines estén +1, 0, -1. ¿no? Y van subiendo los grados. Y entonces tienes como una torre, una escalera de estados excitados cada vez de spin creciente. Entonces, tienes el estado fundamental de spin 0, un estado de +1, +2, +3, +4. Eso es lo que pretendía, por ejemplo, explicar la teoría de cuerdas cuando se introdujo. Explicar estos modelos de resonancia, ¿no? Estas curvas de Rex. Y, de hecho, el spin creciente, ¿no? Ese momento angular creciente, está perfectamente definido
con la masa. La partícula resonante tiene un incremento de masa, es decir, la masa al cuadrado para los estados bajos de spin prácticamente es lineal con el spin. Entonces la partícula de spin 0, la de spin 1, spin 2, spin 3, su masa al cuadrado tiene una curva recta, una línea recta. Después ya cuando el spin es muy alto, por encima de 15, 16, ya empieza a curvarse, ¿no? Y eso se puede curvar depende del spin del que partas. Bueno, pues ahí está fijado ese spin. Entonces, una de las maneras de ver la diferencia entre una molécula hadrónica y un tetracuark verdadero son estas resonancias. Los estados resonantes, o sea, los estados que tienen, en los que tú tienes en cuenta no el estado fundamental de los spines de los quarks, sino también la posibilidad de que estos spines se mueven, ambos, los dos, se mueven dentro de la partícula y por lo tanto aparecen estados de spin más alto, ¿no? Se van sumando estados de un spin hacia arriba, pues esos estados difieren su masa si es una molécula hadrónica a si es un tetracuark verdadero. Entonces, ese espectro de resonancia, digamos, de esta partícula nos permitirá distinguir entre ambos casos. Lo que pasa es que también la resonancia es verdad que tienen vidas más cortas, con lo que la resonancia, el pico es menos ancho, es más estrecho, con lo que es más difícil de observar experimentalmente. Pero los modelos teóricos podrán predecir dónde se encuentra ese pico. Claro. Con lo que podremos buscar en esa región. Porque ahora ya sabemos la masa de la partícula. Y... Al saber que existe la partícula y que tiene esta masa, podremos calcular esa resonancia si es un modelo de una molécula hadrónica o si es un tetracuark verdadero, y podremos buscarlo y quizás lo encontremos y entonces sepamos cuál es, ¿no? Muy bien. Esto es muy prometedor. Y yo qué sé, en los corrillos se puede hablar incluso de si esto se confirma de un posible premio Nobel, ¿no? Porque en temas del modelo estándar, etcétera, quedan pocos temas premiables con Nobel que no correspondan a descubrir una partícula completamente nueva. Y entre esos pocos temas, pues se da, que ratifican que la cromodinámica es la teoría correcta, ¿no? Y entonces, pues demostrar que existen los tetracuarks verdaderos sería un tema novelable, ¿no? Que pueda recibir un premio. Novelable. Porque esto es un resultado importante. Pero bueno, hay que esperar, todavía nos quedan muchos años. ¿Cuándo se resolverá esto? Pues yo tengo la esperanza de que el LHC RAN3 pueda resolverlo, pero no es seguro, ¿vale? Y si lo puede resolver, lo mismo con 2 o 3 sigmas, que no se llega a 5 sigmas. Para llegar a 5 sigmas, sabiendo con seguridad que es un caso o el otro, quizás tengamos que esperar al LHC de alta luminosidad, al HL-LHC, que empezará a tomar datos como en 2027. Con lo que probablemente no tengamos el resultado hasta principios de 2030. O sea que esto, con suerte, en unos 5 años podríamos tener ya indicios fuertes de qué es, pero con un poquito menos de suerte, lo mismo tenemos que esperar a 10, 15 años. Ya. Vale, muy bien, pues nada, resultado novedoso y novelable, entonces, las dos cosas.